preamplificadores del mundo. Bésame, Gastaedra. bésame mucho. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. Disfrutémoslo. Bésame, bésame mucho. Comme une histoire d'amour qui ne finirait pas. Bésame, bésame mucho. Si dans un autre pays, ça veut dire embrasse-moi. Bésame, bésame mucho. Toute ma vie, je voudrais la chanter avec toi. On l'a chanté dans les rues, sous les ciels inconnus, et dans toute la France. On la croyait oubliée, et pour mieux nous aimer, voilà qu'elle recommence. Bésame, bésame mucho. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. Bésame, bésame mucho. Comme une histoire d'amour qui ne finirait pas. Ah ouais. Oh, bésame, bésame mucho. Toute ma vie, je voudrais la chanter avec toi. On ne demande à l'amour ni serment de toujours, ni décor fantastique. Pour nous aimer, il nous faut simplement quelques mots qui vont sur la musique. Bésame, bésame mucho. Si dans un autre pays, ça veut dire embrasse-moi. Bésame, bésame mucho. Toute ma vie, je voudrais la chanter avec toi. Toute ma vie, je voudrais la chanter avec toi. Mucho bésame, agua. Bésame, mucho bésame. Bésame. Pueden apreciar la calidad de sonido estupendo de este preamplificador, que realmente fue un diseño hecho por James Bongiorno en el año 75 aproximadamente. Esta Altaedra 2 es un poco más avanzada, del año 77-78. Y bueno, también tengo la potencia, ¿no? La Amsila, también famosa. Bueno, les mando un abrazo grande. Este es un equipo verdaderamente audiófilo, ya que mucha gente veo que está subiendo cualquier cosa a las redes diciendo que preamplificadores chinos modernos son una maravilla, y la verdad que cuando escucho hablar tantas pavadas, la verdad que me pone mal, ¿no? Porque cuando uno es audiófilo y conoce, después de tantos años, arranqué con esta pasión desde chico, puedo confirmar y asegurar que este es uno de los mejores pre del mundo. Los japoneses lo adoran, este equipo, prácticamente los están agotando en todo el mundo los que había, ya de por sí había muy pocos. Trabaja en clase A, sistema Servo-Loop, un equipazo, brutal, ni hablar la tapa de fondo, ¿no? También tengo el Sony TAE900, para mí también está entre los dos mejores preamplificadores del mundo, y siempre dije el Sony
E1. También para mí lo considero uno de los... no tuve la suerte de tenerlo, lo he escuchado, un japonés que vive acá en Argentina. Considero que estos tres preamplificadores son los mejores de la historia, por lejos. Probé todos los valvulares, Marantz 7, todo lo que quieran. Y realmente digo y confirmo que este es uno de los mejores pre del mundo. Un abrazo enorme, diseño del ingeniero James Bongiorno, un genio de la electrónica norteamericano, dueño de varias empresas, SAE, Sumo, y entre tantas. Creador del Amsila 2 también, ganó muchísimos premios en el año 2000. Le ganó a todas las marcas en las exposiciones, en la competencia en la mejor potencia del mundo, ¿no? Eran 2 potencias mono, también denominadas Amsila, como la que hace juego con esta que la tengo ahí atrás, con 2 búmetros naranjas. Así que les mando un abrazo enorme. Este equipo está muy upgradeado, realmente. Tiene mercadería de primera adentro. Tiene resistencias, capacitores, de grado muy audiófilo, que equipaba a muchos equipos de Mark Levinson, preamplificadores Mark Levinson que también son muy buenos. He tenido el modelo 1, el 2, que me gustaron mucho también. Está entre los mejores preamplificadores que escuché. Las primeras series, del año 75 al 78, de Levinson. Después decayó mucho la marca, como siempre pasa con las marcas modernas. Bueno, les mando un abrazo grande. Será hasta mañana.